Hola a todos, bienvenidos a Teleadictas, un nuevo podcast dedicado al mundo de la televisión. Somos Mika y Nikki, dos amigas obsesionadas con la tele, siempre viendo programas nuevos o volviendo a ver series por milésima vez. Queremos invitarlos a explorar y conocer cosas nuevas de los mejores programas de la tele. Así que si vos sos tan fanático como nosotras, este es tu podcast. Hola a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Nikki? ¿Todo bien? ¿Vos cómo andás? Bueno, estoy un poco cansada, pero estamos bien, estamos contentos por empezar un nuevo programa de Teleadictas. Igual no creo que estés tan cansada como yo, porque para este episodio que empezamos hoy tuve que hacer un montón de investigación. Mucha tarea me Es mandaste a hacer. verdad, porque acá la experta soy yo el día de Vos hoy. sos la experta. Totalmente. La experta sos vos. No hay dudas. ¿Por no qué? hay dudas. Porque ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, mirá, en el episodio anterior hablamos un poquito de lo que es la comedia, ¿viste? Que hacía un programa Es verdad. cómico, que sea bueno, las De acuerdo. características. ¿Te acordás que llegamos a la conclusión de que había algo que todos buscaban en una serie? Exacto, que era que tenía que reflejar situaciones de la vida Claro, real, donde te puedas sentir identificado, como una parodia al día a día. Mucho también del Sí. humor negro, humor irónico. Que me encanta, que me encanta. Ujú. Y al público, a nuestros oyentes también le gustaba. También les encanta, es verdad. Es Ujú. verdad. Así que bueno, ya que hablamos de eso, de qué es lo que hace una comedia buena y de las sitcoms, qué mejor programa, qué mejor continuación que de hablar de las dos series más relevantes y que todos aman y que también genera mucha controversia, ¿no? Genera dos bandos, o sea, Totalmente. es A o Z. Sí, Y son icónicas. icónicas, es verdad. ¿Qué serían? Bueno, yo creo que ya se las habrán imaginado, pero serían Seinfeld y Friends. Ay, Dios. Sí, ese debate interminable, pero eterno, que empezó en los 90 cuando estaban en el aire. Impresionante verdad. que todavía se siga hablando de estas Se series. sigue hablando y se siguen peleando. ¿Cuál es la mejor? Siguen Seinfeld, peleando. Friends, pero bueno, veremos. No Sí, sé si hay una sí. respuesta. Son estas series que dijimos de esto de que eran icónicas, son icónicas para nuestras tardes, ¿no? Siendo de Latinoamérica, Es todas verdad. las tardes por Warner, Warner. cuando uno llegaba del colegio o del trabajo, prender la tele, tomarse un té, un Exacto. café. Una chocolatada. Una chocolatada, totalmente. Es verdad, Sí, es sí. verdad. Estaban siempre ahí y muchas veces también hacían maratón y las Por veíamos favor. todo el tiempo. Hacían, siguen haciendo. Siguen Para mí haciendo, que lo es siguen verdad. haciendo. Es verdad, Es sí. así. Sí, sí, sí. Así que bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Espero que les guste el episodio. Espero que no se enojen, quizás No. si tomamos partido por una u otra serie. Pero bueno, sabemos que es una pregunta muy controversial, porque la pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Seinfeld o Friends? Chan. Upa. Chan, chan, Exactamente. chan. Bueno, Bueno, veremos. igual tengo que decir algo. Antes A de que ver. empezamos a hablar de este tema, yo personalmente no soy fan de ninguna de las dos. No son de mis series favoritas. Lo sé, lo sé. Sí, increíble, Controversial pero lo tuyo. ya sé que es controversial, pero es como que nunca me enganché por completo con ninguna de las dos. Creo, igual tengo mi teoría. A ver, ¿cuál es? Yo creo que sé igual por qué no te gustan, pero A a ver, ver, contale a decime. nuestros. ¿Y a vos mucho no te gusta la serie que tiene la risita de fondo? Ah, eso es. O el Es eso. stand-up. ¿No te Me gusta el conoces. stand-up? Claro, sí, pero específicamente lo de las risas enlatadas o la risa del público, ay, me saca. Aprovechemos No, para no. dar un poco de información, ya que mencionamos esto de Dale. qué es eso, qué es la serie donde tiene, porque tiene un nombre, ¿cómo se llama la serie que tiene las risas, que tiene público, digamos, cuando se filma? ¿Cómo se llama, Sí, Nikki? sí. Son esas series multicámaras, porque tienen múltiples cámaras y tiene un público presente en el estudio. Generalmente es un mismo set y se filma todo en el lugar con un público presente, así como en un teatro. Pues Exacto. intentaba, viste, que se hiciera algo similar a lo que se vivía en un teatro. Eso. Y dato curioso de Friends, que los directores
si los personajes, si los actores hacían un chiste y no tenía tanto shock en el público, es decir, si el público, la audiencia no se reía, volvían a grabar de nuevo, cambiando quizás un poco el chiste para provocar la risa, y por eso es que los episodios de Friends se tardaban más que lo típico en una sitcom Ujú, de grabar por este motivo, porque si no causaba el chiste, ujú. se Más volvía. trabajo para los editores, pobres editores. Sí, los que hacen, Elegir la toma. sí, los que hacen también lo importante del show, Sí, porque sí, muchas veces no suele, la gente no lo suele tener, em, no lo suele tener en consideración, o mismo tampoco en los premios. ¿Cuántos premios hay que ese tipo de premios ay se da Dios. fuera de la cámara y es muy Son importante para el esenciales. programa? Sí, Sí, los editores hacen a la película, los editores hacen al programa de televisión, es así. Son exacto. esenciales. Pero Exacto. bueno, Pero bueno, a es mí así. me encantan las dos por igual. Yo creo que son muy distintas. No sé si podré elegir, no sé si nadie puede elegir, pero bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a hablar y después Mm, veremos. está bien, pero tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando. Así Vamos, que sí, un poco de quiero intro. dar un poco de info sobre de dónde salieron, cuándo se emitieron y todo eso. Dale. Em, yo creo que tanto Friends como Seinfeld fueron icónicas para un canal en particular que es NBC en Estados Unidos. Ambas se Exacto. emitieron más o menos en la misma época. En los Fue 90. 90, sí. Seinfeld en particular empezó un poco más temprano en el 89 y siguió por 9 temporadas. Así que un montón de tiempo, un montón de... Terminó en el 98. Impresionante. Así Upa. que básicamente fue la década Casi 10 entera. años, sí. Sí, casi 10 años. Impresionante. Increíble. Toda una vida. Toda una vida. Y sí. Em, pero está súper interesante cómo surgió. Uno de sus creadores es la persona principal, que es Jerry Seinfeld, es que hace el personaje principal, que se llama Jerry también. Igual. Ujú. Medio autobiográfico. Hay como un tinte Un autobiográfico ahí en poco, el es medio. una biofiction. Una bioficción. Bioficción totalmente. Y igual no estuvo solo en la creación, sino que también la creó junto a este hombre que es icónico en el mundo de la comedia, Larry David, que creo que es más conocido, bueno, súper conocido, icónico por Seinfeld, pero también por otro show que hizo en los últimos tiempos, que es Curb Your Enthusiasm. Sí, también bastante conocido. Súper. Y sobre todo en la época del TikTok, en la era del TikTok. ¿En serio? ¿Por qué? Jaja, dato curioso. La canción que se usa en el programa, la de el final del episodio, Sí. se volvió súper ultra popular en TikTok. No me Lo usan en digas. todo. ¿Viste esos videos de las epic fails? De cuando salen las El que cosas todo mal. dice no, no. ¿Ese? No, Ay, no no es sé. esa, no es esa. Ah, otro. Es una cancioncita que es instrumental. Si la escuchás, la conoces. Ah, Es la bueno. canción de cierre de Curb Your Enthusiasm y la usan un montón. Mira Pero bueno, vos. eso es dato aparte. Ahora me intriga porque estoy todo el tiempo en Paréntesis. TikTok. Tenés que ir y buscarlo. Seguro que la conoces. Estoy segura de que Sí, lo conoces. seguro. Pero volviendo a lo que es Seinfeld en sí, la idea era bastante innovadora. La idea que tuvieron Jerry Seinfeld y Larry David, porque hicieron y crearon un show sobre la nada misma. Imagínate. Exactamente. Imagínate ir a un canal y proponerles un proyecto de un programa de televisión que sea sobre la nada misma. No. Sí, no sé cómo ¿Cómo hicieron, la respondés? verdad. Sí. ¿Cómo lo lograron? Porque lo Así peor que es que es verdad, es la nada misma, o sea, no es sí, que tiene una trama, no es que hay una historia nada. que algo que continúa de la primera temporada a la última, no, es la vida misma. Ujú. Y son como escenas independientes de la vida de personajes encima. No es que tenés una idea conductora de todo el programa. Tenés viñetas, serían como Exacto. escenas específicas de la vida de, diría, Jerry, que es el personaje principal, y las personas que forman parte de su círculo, que son tres personas más que podemos nombrar como los principales, Sí. George, Elaine y Kramer. Ujú. Kramer sobre todo icónico, aunque Lo el actor amo. medio controversial, Ah, sí, pero... ¿por qué? Y se metió en algunos problemas, algunos comentarios fuera de Del lugar. lugar. Ay, Sí, creo que lo cancelaron.
Fue uno Ah, de los primeros que que cancelaron. cancelaron. ¿Sabes Sí, qué? Me sí. parece que me acuerdo, o sea, me acuerdo de haber leído algo, no me acuerdo qué es lo que pasó. Pero igual eso va como súper en línea con lo que era el programa, que haya Tal, pasado eso, sí, porque totalmente. es un programa que muestra a personas que tienen debilidades, inseguridades y que no quieren mejorar, no quieren No, modificar no, esas sí, cosas y que tienen. hasta en cierto punto quizás están como orgullosos Tal de cual. esas Sí. características raras que tienen. Ujú. Bueno, incluso en la vida real también no hay mucha gente que hable maravillas de Jerry Seinfeld. No, Eh, no. No es de los más así que queridos no, de Hollywood, para tal nada. cual, no. Es así. Bueno, y un poco Friends viene a contraatacar todo eso. Hay un grupo también como en Seinfeld, porque tenemos, bueno, a Rachel, Mónica y Phoebe, y después a Joey, Ross y Chandler, pero la diferencia es que los capítulos sí se centran más en Ujú. la vida de ellos, en sus amoríos. Hay una idea de crecer, de progresar, de mejorar su Sí, vida tanto laboral como personal, romántica. sí. Y de hecho hay también un crecimiento en los personajes y NBC la transmitió en su prime time. Prime time Ujú. sería como el horario, ¿cómo sería? El clave, no sé Claro, cómo, como las 9 de la noche, ¿no? 9 de la Cuando la noche, claro, en gente Argentina, termina de que comer. exacto, y están todos mirando la tele. Claro, Y se transmitió desde el 94 hasta su 10ª temporada en 2004. Es duró un decir, montón, sí. bastante. Ujú. 10 Y estuvieron temporadas, wow. siempre a cabeza, ¿no, Nikki? Porque... Sí, en el rating, pero tremendo, porque Seinfeld igual siempre estuvo con un pasito adelante, aunque era sobre estos personajes para nada queribles, para nada como los carismáticos que No, tenías en Friends, nada que ver, pero siempre se mantuvo con un poco más adelante, siempre estuvo segundo en el rating con ER. Ese programa estuvo ay, George Clooney, ¿te acordás que con estaba George George Clooney? Clooney, es verdad. Ese Otro programa de médicos. programón. Otro programa, otro clásico. Antes de Sí, Grey's Anatomy y todo eso estaba ahí sí, no, ni hablar. icónico. Si hablamos de icónico, ese también, ese también. Total. Y siempre estuvo ahí arriba en el rating junto con ER, mientras que Friends estuvo siempre un pasito atrás como tercero. Lo que pasa que también compartieron pantalla porque Claro. Friends empezó en el 94, Seinfeld terminó en el 98, es Ujú. decir, que estuvieron 4 años transmitiéndose a la par. Coincidieron. Claro, y mismo en los premios, Seinfeld siempre tuvo mejor racha porque ganaron 10 premios, que Ujú. si no me equivoco son 10 Emmys, y tuvieron 68 nominaciones, mientras que Friends obtuvo 6 Emmys con Claro, 62 nominaciones. claro. Siempre Así que, un pasito adelante, un pasito adelante. Y igualmente había una diferencia, yo diría, en el público en al la que se enfocaban. demográfica. Sí, la demográfica es bastante distinta. Bueno, no tan distinta en cuanto a las edades, pero tiene que ver con quizás los intereses de los televidentes, porque Seinfeld era más para personas más maduras, quizás, que ya Puede estaban ser, sí. transitando tipo 30, 40 Sí, es años, verdad. diría. Sí, que quizás ya salieron un poco más al mundo laboral o ya están un poco más Claro. curtidos. Totalmente, mientras que Friends es para esa demográfica de esa etapa intermedia entre vivir con los padres y empezar una vida Sí, propia, ¿viste? sí, Los amigos son la familia. exacto. Bueno, mira, claro, quizás como para el principio de los 20, los Claro, jóvenes adultos. Bueno, sin ir más te diría lejos, mediados. sí, también. Pero bueno, Sí. sin ir más lejos, me acuerdo que yo empecé a ver Friends a los 14, cuando todavía estaba en la Ujú. secundaria, y me encantaba, o sea, me encantó de entrada, mientras que Seinfeld, la primera vez que la vi como a los 18, 19, no me gustó para nada, Claro. y ya después cuando la volví a agarrar a los 25, 26, Ujú. me voló la cabeza. Tiene sentido. Y sí, Porque es distinto, el público al que se intentaba captar era completamente distinto. Es totalmente, así. sí. Había una diferencia, había una diferencia. Y diría que NBC en esa época, en los 90, tenía un estilo en particular de esas historias centradas en grupos, no personajes individuales, sino grupos de personajes, ¿no? Es verdad, sí, ambas series, Seinfeld y Friends, cuentan con repartos corales, que los repartos corales son repartos que están conformados por múltiples actores principales
que suelen tener el mismo tiempo en cámara, es decir, que no se le da más prioridad a uno a otro, sino que todos comparten el mismo tiempo. Y ¿qué es lo que genera esto? Que haya un sentido de comunidad, realismo y, muy importante, le da flexibilidad a los escritores a la hora de trabajar con el guión, porque tienen Claro. muchos, digamos, no se tienen que centrar siempre en una misma, en Pueden un hacer mismo múltiples personaje. historias. Claro. Exacto, exacto. Pero hay una diferencia clave, que es que en Friends los personajes son más unidos, son amigos entre todos, todos se conocen entre todos, tienen una historia en común. Por ejemplo, Mónica, que iba a la secundaria con Rachel y bueno, Ross son hermanos. Después Ross y Chandler que iban a la universidad juntos, y por eso Chandler conoce a Mónica desde antes. En Sí. cambio, Seinfeld es más que nada Jerry el que une a todos, porque como que todos son amigos de él. Entre sí no son amigos, sino que él es el Claro. nexo. Y tiene sentido, tiene como muchísimo sentido todo esto porque los personajes en Seinfeld son a propósito desagradables, te diría. Ay, sí, Tienen, sí, la verdad. tienen características súper negativas en general, son bastante egoístas. Yo diría que esa es la Sí. característica principal de Ah, sí, todos, son son todos súper súper egoístas. egoístas. Súper, súper. Sí. Y tiene sentido porque Larry David, muy. Él en una de sus entrevistas, en múltiples entrevistas diría, no en una sola, dijo que el show Seinfeld, en el show Seinfeld no iban a haber ni abrazos ni aprendizajes. Ah, Y mira lo vos. mantuvo hasta el último momento, hasta el último episodio Hasta lo el último. mantuvo. ¿A vos te gustó ese Sí, episodio? ese ¿Por me qué? gustó. Porque es Ese clave me gustó. con lo que dijo Larry Davis. Ay, sí, 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 se cerró el círculo con lo que dijo Larry David en sus entrevistas. Claro. Pero igual es eso, o sea, tiene sentido porque no hay abrazos, no hay aprendizaje, no hay un final feliz. No, Spoiler de hecho, alert. en el último capítulo, en uno de los últimos, cuando Jerry y George se están por abrazar, se frenan a medio camino. Sí, Es a como, medio bueno, no, camino. cortemos con tanta dulzura. Totalmente, paso de los toros. Es así, es así. Pero tiene sentido, porque es un show de la nada misma, como ya dijimos, y en el que los personajes, como dijimos, se sienten súper orgullosos de esas características malas, no hay crecimiento, y todos terminan en el mismo lugar en el que empezaron. Es así. Exacto. Y hay cambios, ojo, hay cambios en algunos personajes, pero también son negativos. Se me ocurre tipo El Elaine, que es el Elaine, sí, personaje estaba pensando eso. femenino, Sí. es una amargada y se vuelve más amargada con el Más paso del tiempo. amargada, sí. Termina siendo Tremendo. un George Constanza 2, Dos, porque sí. sí, 2.0. total. Sí, Exacto. Pero bueno, sí, sí. eso es lo que tiene, por ejemplo, de nuevo, para contrarrestar Friends, es distinto porque con los personajes sí te sentís identificado. Uno quizás puede aspirar a parecerse, hay aprendizajes y cambios evolutivos, porque por ejemplo si te pones a pensar en los personajes, Rachel pasó de la primera temporada a ser una nena mimada que no sabía nada de estar en el mundo Ujú. real, a tener su propio, un buen trabajo, a ser madre, a ser súper responsable. Claro. Lo mismo quizás con Phoebe. Hay cambios en los personajes. Sí, Y cambio de además, 180. exactamente, sí. Y ellos no están orgullosos de sus de sus malas características, ¿no? Sino medio que un poco se Ujú. los condena cuando tienen alguna característica mala. Bueno, Sí. Ross se me viene a la mente, que es el más Ay, Dios. tóxico de los seis. Ah, ay, 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 qué mal me cae ese personaje. Sí, lo sé. Dios mío. Es así. Pero es verdad, es verdad. Y en general son más carismáticos, eso ayuda. Y quieren mejorar. Uno se Sí, identifica con eso de querer mejorar. Por eso me parece que Seinfeld quizás hace un mejor trabajo en mostrar lo que es la sociedad. Pues en la sociedad no es todo color de rosas. ah, Es no, así. eso sí, tal cual. Sí, No. Y vos me recomendaste algunos episodios para ver que creo que sí. demuestran eso. Sí, me dijiste uno de el restaurante chino, Ay, por que lo único ejemplo. que hacen es esperar una mesa. Nada, sí. Eso es todo lo que pasa hoy. Hay un episodio en el subte también, Sí, en bueno, el que... ¿ves? Es que por eso también me gusta, o sea, es la vida misma. O Sí. sea, ¿cuándo no esperaste 1000 horas en un restaurante, Ujú, esperando una mesa, aburriéndote, matado de hambre, histérico? sí. O sea, Uno se por puede eso, identificar con eso, con ese claro, lado oscuro, quizás, de la siempre vida. están como tratando de ridiculizar la vida en un Claro. capítulo.
Sí, sí. Y quizás eso Friends no lo logra por completo porque a veces roza un poquito con lo que es lo irreal, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es medio irreal a veces porque una cosita, un detalle, muy pocas veces los ves trabajar. No Ay, sé. es verdad. Eso es algo que siempre me molestó. Casi nunca los ves trabajar o tienen trabajos que no les dan mucho dinero al No, la final del verdad que mes, no. O pero sea, ¿viste dónde viven? Joey nunca trabaja y viven en el West Village, que Ay, es un barrio, sí. es uno de los barrios más caros de Nueva York, Es más, re top. más chics. Ahí también vivía Carrie en Sex and the Ah, City. sí. Sí, es un barrio carísimo. O sea, ¿cómo hacen ¿Cómo para...? hacen para...? ¿Y vos viste el tamaño del departamento con lo que es el estándar de un departamento neoyorquino? Mira, ahora que cuando me fui de vacaciones la última vez que tuve el privilegio de poder ir a Nueva York, estaba viendo dónde quedarme en Brooklyn Ujú. porque es más barato que en Manhattan y me puse a ver si un barrio era bueno y me empecé a meter como en foros de gente que quiere vivir ahí, o sea, Sí. no alquilar por vacaciones y los alquileres estaban como $4.000. Por las nubes, O no. sea, Por mes. por mes, sí, Ay, Dios. carísimo. O sea, Una locura. y Joey que nunca tiene audiciones, Mónica que chef en restaurantes medio pichis. Sí, totalmente. Phoebe, ¿qué hace Phoebe? No, sí, changas casi. Por eso, ¿de dónde sacan esa plata? ¿De dónde sacan la plata para la renta a fin de mes? Y Total. viven en West Village, no es que viven en Brooklyn, como dijiste, ¿no? Claro, no. Así que sí, es verdad Sí. eso y un poco lo irreal de la serie. Ujú. Pero bueno, igual es como que tienen enfoques distintos las series. Dijimos que tienen demográficas distintas, también tienen Exacto. intenciones distintas, Intenciones ¿no? distintos, sí. Así Sí. que bueno. Bueno, Niki, ¿te parece que hagamos un pequeño break? Porque ya hablamos un montón. Dale, Eh, dale, me parece perfecto. Hay que pero tomar un bueno, poquito de agua. sí. Pero quédense ahí porque vamos a seguir hablando de las similitudes y diferencias entre Friends y Seinfeld. Bueno, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Teleadictas, donde estamos hablando esta vez de Seinfeld y Friends, dos series iconísimas. Pero súper Ujú. icónicas. Es así. Y creo que son icónicas por un montón de cosas. Son muy distintas, pero tienen un montón de cosas en común, Es ¿no? verdad, es Ya verdad. dijimos esto del reparto coral, ¿no? Del elenco Eso. coral, pero creo que hay otras cosas también, ¿no? Sí, tenemos por ejemplo los chistes recurrentes. Los chistes recurrentes, que en inglés se le dice running gags, digo porque capaz que hay algunos que también lo conocen como gags y dice, ah, sí, esto. Bien, los chistes recurrentes son situaciones humorísticas que se repiten varias veces de forma idéntica o con variaciones mínimas a lo largo de, por ejemplo, una serie, una película, Claro, etcétera. son como chistes internos, ¿no? Que se Exacto. repiten una y otra vez. Sí, y la idea, ¿no? Detrás de estos chistes recurrentes es generar un vínculo y una complicidad, no solo entre los personajes, sino con la audiencia, porque te genera como Claro, esto, bueno, esta complicidad, lo ¿no? De esperás. que, claro, lo esperás porque además te da esto de que, bueno, si sos fans lo vas a entender, y si Claro, no, medio que quedás en offside. como yo, cuando estaba Como, mirando las series, que no claro, entendía nada. Nicky tuvo un fin de semana horroroso, se ve. Pero bueno, la idea de estos chistes es también un poco fidelizar a los espectadores. Y bueno, Ujú. algunos de los icónicos de Friends son, por ejemplo, el famoso Regina Falangi de Phoebe, que aparece en varias ocasiones cuando quiere pedir un favor o hacer algo en específico, Ujú. que nadie sabe de qué trabaja Chandler y por eso, Ah, bueno, ese sí, ese lo conozco. él se lo conoce, ¿De sí, qué que por eso... trabaja Chandler? Quiero Ay, saber. Vos sos la experta, Mica. ay, no ¿De me qué trabaja? acuerdo. Ay, no sé si era algo de marketing o contador. Me Nadie parece... sabe de qué trabaja Chandler, ahí lo tenés. Pará, me parece que de qué trabaja, me parece que hay que googlear de qué trabaja Sí, Chandler. A ver sí, qué sí, sí. dice Google. Lo peor Gerente, es que hablamos de esto. Gerente hablamos, de... gerente de adquisiciones de IT, o sea, de la parte tecnológica, en Ajá. la especialización de análisis estadístico y reconfiguración de datos. Mi- O sea, básicamente es un Mira, analista. claro, sí. ¿Analista de sistemas, quizás? Sí, una cosa así. Ah, me muero Bueno, que lo pero tuvimos que nadie lo googlear. sabe.
La tuvimos que... Lo peor es que, detalle, dato curioso sobre nosotras durante la pandemia, algo que hacíamos todo el tiempo eran los quizzes online. Exacto. Y esta fue una de las preguntas. Esta fue Esta una de fue las una de las preguntas. preguntas. Y yo gané ese quiz. El Y único de los como 20 exacto. quizzes que hicimos, el único que gané fue el de Friends y no me acuerdo Ajá. ahora en el podcast. Perdonen, teleadictos. Vergüenza, vergüenza. Bueno, otros chistes, el famoso Ugly Naked Guy, que todo el tiempo van jodiendo en las temporadas de a ver qué está haciendo el vecino de enfrente, que siempre está desnudo. Bueno, y creo que el más famoso de todos, el We Were on a Break. Ay, Dios. Qué insoportables. Dios Sí. mío. Sí, No, pero bueno, no. después, Nikki, ¿se te ocurre algún otro de Friends? Se me ocurre estos flashbacks que habían de Mónica cuando Sí, era gorda, con es el verdad. fatsuit, con Con el ese... sí, con Sí, el sí, traje que que le ponían. tenía el traje que sí, que parecía con sobrepeso. Creo que eso quizás puede ser uno de estos gags Sí, recurrentes. sí, creo que O sí. Janice. Ah. Ah, Oh Dios. my God. Con esa voz. Sí, yo creo que Janice es un tipo, una especie de chiste recurrente. Sí. ¿Y sabes Sí. alguno de Seinfeld? Yo ahí, la verdad, vi unos pocos episodios, no tengo Sí, idea. de Seinfeld, por ejemplo, tenemos el amigo invisible de Kramer, Bob Sacamano, que siempre lo menciona y nunca Sacamano. nadie, o sea, nunca nadie lo conoce, nadie lo vio. Siempre vive Ujú. como parece que vive cambiando de trabajo. Ok. Después tenemos el That's a shame de Jerry, que es una frase que él dice tipo, oh, that's a shame, como diciendo, ay, qué lástima, pero es como su Ujú, catchphrase también, ¿no? ujú. La muletilla que siempre dice Del personaje, claro. del personaje, claro. Lo mismo con Hello, Newman, que es el personaje que lo detestan. Es el cartero, ¿no? Newman. ¿O no? Eh, ¿O estoy errada? no, es un conocido de ellos, pero como que Ajá. es un némesis, se odian. Claro, no. Se Sí. odian, sí. Y o el Get Out de Elaine, cuando medio que no cree algo, es tipo Get Out y hace como una empuja al otro. ¡Date! Claro. Sí. Y bueno, si pensamos en George, bueno, que es re hipocondríaco. Ujú, Y todo el claro, sí. tiempo jode con eso, sí. Claro, sí, sí, está bien. Igual, por lo que tengo visto, hay otra cosa que comparten, ¿no? O sea, vi pocos episodios de Seinfeld, vi algunos salteados de Friends, pero hay algo que me llamó la atención, que es también esta cuestión de que tenían un montón de invitados, ¿no? Actores invitados Sí, y súper importantes. sí, porque no Súper, eran, súper no eran importantes. actores, no eran Sí, no extras, más. no, eran No, no. famosos. Tipo Friends en ese episodio en el que aparece Brad Pitt. Ay, es Es así. excelente, es En la época excelente. que Brad Pitt estaba de novio con Jennifer Aniston. Y Exacto. hacía de el presidente del club de odio a Rachel Green. Que encima Icónico. también con Ross, porque eran los únicos dos Con miembros. razón. Es Ese está bueno. excelente. Muy Sí, bueno. O Reese Witherspoon. ¿No hacía de la hermana de Jennifer Aniston, de Rachel? claro, sí, que sí, de la más chica me parece que quiere salir con Ross. Ay, Dios. Sí, Sí, y Bruce sí. Willis apareció también. Bruce Tom Willis, Selleck. excelente. Tom Sí. Selleck, que es verdad. Sí. Sí, no, fue incontable. Estuvo también Van Damme, Jean-Claude Van También Damme. Jean-Claude Van Bueno, Damme. sí, Y sí. bueno, y Seinfeld, la verdad que no se queda atrás. No, No se queda atrás. Estuvo Kristen Davis de Sex and the sí, City. que es No la sé que el hace nombre del de personaje. Charlotte. Vos lo sabrás. Charlotte, ahí está. Sí, Yo con los nombres de esos personajes. Después estaba Lauren Graham, Lorelai de de Gilmore Gilmore. Girls. Sí, y hasta Courtney Cox, o sea, Mónica de Friends, Es apareció verdad, ahí. hizo de novia de Jerry. Ujú. Sí, sí, así que hay un montón. Y como esos, un montón de otros personajes, o mejor dicho, actores importantes que aparecieron en las series. Sí, cabe destacar que, o sea, los actores estos invitados o los personajes invitados tienen como un sentido, no es que aparecen Sí. por aparecer, sino la idea es que irrumpen un poco en la vida de los personajes, como que vienen un poco a desestabilizar. Ujú, O sea, por sí. ejemplo, Reese Witherspoon que quiere salir con Ross, o sea, como la hermana de Rachel va a salir justamente con Ross de todos los chicos, ¿no? Sí, Em, sí.
Así Tal que cual. sí, tiene un poco de esto, de entrar por un tiempo en la vida de los personajes y generar algún tipo de conflicto que medio que se resuelve en el capítulo. Sí, de disrupción. Pero Eso sí, sí. más allá bueno, de estos actores que han dejado momentos icónicos, por ejemplo, me acuerdo también de Larry Thomas como el icónico nazi de la de la Ah, de la sopa, de la sopa. que Sí. sigue siendo icónico, o sea, sacó un Con esa libro, cara el de piedra. señor, sí, sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, algo que está muy copado y que me parece que es bastante revolucionario es el metahumor. Me Es humor encanta. inteligente Sí. donde los personajes o los programas se burlan de sí mismos y es un Ujú. poco de comedia tipo surrealista. Por ejemplo, un ejemplo de metacomedia, de metahumor, digo, sería en Seinfeld cuando Jerry hace de comediante de stand-up Ujú. como en la vida real o por Claro. ejemplo escribe con George un episodio, va a NBC para hacer un Para vender el programa show. exacto de la nada misma, o sea, Claro. Vende su es propio show, su propio básicamente, en show del que pantalla. está exactamente. Claro. O Joey en Eso, Friends. Sí, que claro, es un actor. claro, Es un actor, básicamente. eso. Actuando en una serie. Encima, lo más gracioso es que actúa en una serie de doctores en un momento. Que Ay, es como sí. esta IA Es que que es como estaba en ese ER, momento en la sí, tele no, también. no, no, pará, lo más gracioso es que él actúa en esta serie que es re famosa, ay, ¿cómo se llama? Que Days era of una Our serie, Lives, ¿era? Days of Our Lives, que es una serie de verdad, o sea, creo que Claro, se sí. sigue emitiendo. O sea, Sí, hay sí. otra instancia de De esas eternas. meta sobre meta comedia. Ujú. Impresionante. Eso está buenísimo, eso me encanta. Me Sí, encanta que los shows se burlen de sí mismos. Eso sí. está buenísimo. Porque Porque también es como que añade otra, ¿cómo sería? Otra capa de comedia. Que la eso, hace más, la eleva. eso, y aparte también termina generando como una digamos, confidencia con el espectador porque todos sabemos de qué están hablando, ¿no? Sí. Vos decís, Seguimos con esto de los chistes internos. vos decís, Quizás, Days of Our Lives, sí, sí, mirá, o sea, es una manera de conectar. totalmente, sí, sí. Y yo creo que esta conexión que lograron tiene que ver con la importancia que tienen hoy en día, porque ambas series, tanto Friends como Seinfeld, fueron revolucionarias y siguen siendo revolucionarias, Sí, sí, incluso y lo van después a de seguir haber, siendo. sí, incluso de haberse emitido el último episodio hace ya cuánto, 20 años, Sí, no, casi, 20, o sí, más, sí, casi sí. 20 años en el caso de Friends y creo que ya pasaron los 20 por Friends. Para Seinfeld. Para Seinfeld, digo, sí. Sí, sí. Seinfeld como 23 más o menos. Ujú. Así que yo creo que tiene que ver con lo que ofrecieron, ¿no? Cuando esas series estaban en el aire ofrecieron cosas distintas, que Sí, revolucionaron a cómo hacer televisión, cómo hacer una sitcom en particular, como por ejemplo Seinfeld con sus guiones complejos, así como súper profundos, que dieron total. vuelta a las convenciones, expectativas. Es un show acerca de la nada misma. Impensable. Eso. Sí, sí, Impensable. claro, o sea, ¿quién lo diría que iba a tener tanto éxito, pero a la vez un poco medio que tiene sentido que haya tenido tanta relevancia porque es trascendental? O sea, van a seguir Eso pasando es los verdad. años y el Sí. episodio donde ellos esperan una mesa en un restaurante va a seguir causando gracia porque Eterno. probablemente vas a seguir haciendo colas para esperar una Va a pasar mesa. por siempre. Sí, para el Claro, resto de los y tiempos. el tema de Seinfeld es que fue revolucionaria porque también cambió un poco la manera de cómo se grababan las sitcoms, ¿no? Al principio del programa mencionamos que ambos shows son shows multicámara, es decir, que se filmaban con varias cámaras que estaban en una posición fija y se iba alternando entre las tomas. Bueno, Mm. Seinfeld un poco Con empezó a público. romper con eso, claro, con público, empezó a romper con eso porque empezó a usar la cámara simple, la single Claro. camera, que es donde capaz te ibas, bueno, es otro tipo de toma, sin público, quizás Sin público. en un set real, quizás en la Y calle sin de verdad. risas. Hoy en día sin risas, que es muy importante. Eso me encanta.
Yo creo que es el estándar hoy en día. Si miran una Sí, sitcom, no van a ver risas ahí atrás. no. Porque la gente, con el paso de los años, creo que la gente lo empezó a considerar como algo medio insoportable, escuchar esas risas falsas de fondo. Entonces, por ejemplo, en The Office o en 30 Rock o en un montón de estas series de comedia, ya esas risas no están presentes. No, no, incluso un poco las nuevas que se dan hoy en día un poco se salen, ¿no? Sí. De ese tipo. O si Pe- se usan de manera medio icónica. Se me ocurre esta WandaVision, que no sí, es específicamente una comedia, pero de a momentos imita lo que es el formato de imita, la sitcom. exacta. Paréntesis, no la vi nunca, pero sé sobre eso en base a clips que vi. Vicky, no viendo series de las Sí, que habla. exactamente. Miro clips. Es así. Pero vi clips en los que creo que parodian un poco lo que es el Sí, género y sí. esas risas las incluyen con ese propósito. Sí, incluso también hacen un poco, por lo que vi, un poco de parodia sobre las series antiguas, ¿no? Como por ejemplo la Ujú. famosa esta de Honey, I'm Home, porque tiene I Love incluso, Lucy. sí, que tienen un poco también tomas en blanco y negro, sí. Claro, claro. Qué bueno. Tiene Pero, sentido. pero bueno, también volviendo al tema ¿no? de por qué fueron revolucionarias, Seinfeld también un poco se metió en temas que eran tabú en el momento. O sea, ubiquémonos que esto era a fines Ujú. de los 80, principios de los 90, y Seinfeld saca un episodio que se llama El Concurso, donde todos los personajes hacen una apuesta para ver quién aguanta más sin masturbarse. O Chan. sea, es bastante revolucionario para la época Sí. porque no se hablaba mucho de estos temas en cámara y encima de una manera graciosa, de una manera de, bueno, es la vida. Y Todos sabemos abierta, que hacemos así. esto, claro. Y también incluían temas que eran relevantes a la época. Hay un capítulo que Jerry se enoja mucho por algo de los pantalones Levi's, que un poco era la reacción del momento Ujú. que la gente tuvo con ese comercial que hizo Levi's. Y Claro. bueno, La cultura popular en pantalla. exacto, hacían mucho hincapié en la cultura popular y bueno, nada, sin ir más lejos, Elaine, ¿no? O Claro, sea, el personaje. es el personaje femenino de la Sí. época y que también un poco venía a romper con eso de que se piensa siempre que las mujeres no pueden hacer comedia de la misma manera que los hombres o Sí. no pueden hablar de los mismos temas o no pueden ser tan quizás, ¿cómo sería la palabra? Como, no sé si Abiertos. abiertos Sería como el los humor hombres, ¿no? crudo. El humor Eso. crudo es aceptable en una mujer. A través de este personaje de Elaine tenemos otros personajes de ese mismo estilo hoy en día que Exacto, quizás en años anteriores era impensable. Me acuerdo de haber leído de... Nombré a I Love Lucy antes. sí. Hay un episodio, o hay, mejor dicho, una temporada de I Love Lucy en el que Lucille Ball, la actriz, estaba embarazada Ujú. y ella pidió que se mostrara el embarazo en pantalla, Sí. porque quería integrar el embarazo en lo que es la historia y los del canal no querían ponerla embarazada en pantalla, Ay, qué porque eso se horror. consideraba, ¿cómo vamos a ver una mujer Ay, embarazada en claro. pantalla? Así que pasamos de eso a Elaine con estos chistes abiertos y súper crudos, súper Sí, ácidos, mostrar a una nada mujer que que se ver. masturbaba, o sea, Exacto, impensable. Sí, impensable, pero impensable, pero nada que ver. no, no, la Es así. verdad. Pero bueno, tiene que ver con este avance, con esta transformación que se generó. Tiene que ver con las transformaciones generacionales también, Sí, obvio, con con el paso de los la tiempos. evolución de la humanidad un poco, de la Sí. sociedad. De la sociedad y también tiene que ver con lo que buscaba la sociedad en cada época, lo que querían ver reflejado en pantallas. Eso, Y creo que Friends empezó con un modelo específico de algo que la gente quería ver en ese momento y que se quiere ver hoy en día, que es estas comedias de grupos de amigos, ¿no? Como una segunda eso, como familia. una segunda familia. Sí, un poco, Sí, sí, ¿quién no quisiera tener eso, no? tal cual, sí, esa vida semi perfecta, porque no es vida perfecta, pero viven en un departamento Pero casi. gigante en el medio de Nueva York, Sí, claro, sí, sí. compartiendo esas vivencias, como How I Met Your Mother También, bueno, posteriormente, otra serie. Sí, o New Girl se me ocurre, tiene un loft, también, no trabajan de también. nada, Bueno, no no, tienen plata, pero bueno, pero ahí un poco muestran un poco más, ¿no? Por ejemplo, sí, y tienen trabajos quizás también más fuera de lo común, como Schmidt con sí, el marketing, Jess que es una pero igual. profe. Pero bueno, ¿Cómo sí, es pagan verdad. ese departamento, ese loft En Los gigante? Así que Ángeles.
Sí, Una de y las bueno, ciudades más como caras. esas, sí, imposible, imposible. Mm, Y como eso, incontables series y te diría hasta películas también también que de ese retratan eso. estilo. Sí, sí, sí. Pero bueno, también cabe destacar, ¿no? En Friends, que lo que tuvo de bueno es que marcó la forma de negociar fuera de la cámara con el respecto a los salarios de Ah, los sí, actores, ¿no? Porque ellos pelearon mucho para que todos ganen lo mismo, porque al principio había disparidades con el salario. enormes. Eso, así que ellos, eso fue un cambio grande para las series posteriores en cuanto a los salarios y las negociaciones, Sí. Y creo pero que fue el primer salario millonario por sí, episodio. por episodio, sí, sí, me parece que sí. Pero bueno, Friends tampoco se queda atrás con el tema de la sexualidad, porque también fue muy abierta desde el principio. Por ejemplo, Mónica en uno de los primeros capítulos que medio que la gastan porque se acuesta enseguida con Paul, el hombre del vino de Wine Guy, y medio que leí una nota donde el Ujú. presidente de la cadena un poco estaba preocupado por cómo la gente, lo que la gente iba a pensar de Mónica por haber hecho eso, y ellos igualmente, los escritores lo dejaron en el guión, porque bueno, la vida, o sea, los tiempos Claro, habían cambiado. sí. O bueno, mismo también cuando Rachel queda embarazada, que están hablando con Ross y Ross le dice, pero si usamos un preservativo, y ahí lo leen y dice, "Ah, pero bueno, no son el 100% seguros, o sea, fueron como siempre también muy abiertos con respecto a estos temas que Ujú. quizás no había pasado antes de estas dos series. Claro, eran los vientos de cambio, diría, ¿no? En Eso. esa época de transición en los 90, la gente se empieza a abrir un poco más. Estamos en una época bastante complicada en cuanto a conflictos internacionales, la crisis del SIDA, y bueno, se empieza a abrir Sí, un poco más la conversación en estos temas que quizás eran medio tabú, ¿no? eso. Antes de eso. Y Sí. también está el tema de la liberación de la mujer en el medio. Y Ujú. creo que eso se ve, como dijimos antes, re bien con Elaine, porque Elaine en Seinfeld su personaje es un personaje femenino navegando las dificultades de ser una mujer en el día a día, en un Eso. mundo de hombres, En un mundo rodeada de hombres, totalmente. literal. Total. Es así. Sí. O bueno, Sí, mismo Phoebe. ujú. And Friends. Y claro, Phoebe en Friends, que bueno, eh, que se hace una madre sustituta para el hermano. Es verdad. Sí, eh, o por ejemplo la pareja esta de Carol y Susan en Friends, es que es una verdad. pareja homosexual en la pantalla, que quizás en esa época era como algo medio Sí, o tabú. sea, mismo hasta muestran el casamiento de ellas. Ujú. eh, Claro. Sí, también va un poquito metido en las dificultades esto de ser una mujer, también la situación de Rachel. La situación de vivienda de Rachel en Friends sí, muestra eso. sí, que pasa a vivir con ellas, después vive con Joey, después vive con Ross, o sea, un poco eso, lo que dijimos, la liberación y bueno, la mujer como una persona más. Claro, Que, es así. claro, Una así mujer. que Como una persona más en este mundo de hombres que tendría que ser respetada al mismo nivel que cualquier eh, otro hombre. eso, Es así. Cómo eh, integrarse claro. y hacer valer la posición. Sí, y eso es un poco lo que estas dos series un poco vinieron a mostrar y a romper con el status quo. Tal cual, tal cual. Así que ambas son súper revolucionarias, ambas Sí, presentan cosas distintas, porque no son iguales, no, claramente, no son no, iguales, no, nada que ver, son el agua y el aceite, pero, diría. Mica pregunta, ¿cuál es mejor? Ay, no sé, la verdad. O sea, no sé, no sé si puedo dar una. Primero que eso es algo personal, así que si yo elijo una o la otra, de todas maneras va a ser mi opinión. Pero no sé si puedo elegir, porque como dije antes, son el agua y el aceite. O sea, son dos series totalmente distintas que se enfocan en distintas cosas. Y entonces la verdad que no sé si puedo elegir. Pero vos qué ¿Sabes qué? opinás? ¿Sabes qué? Te voy a dar un tiempito, vamos a hacer una pequeña pausa y te doy una respuesta después de la pausa. Dale. Bueno, estamos de vuelta tras un matecito, un poquito de agua A ver, que nos ayuda a Nikki. pensar. Sí, porque la dejaste picando. Ay, es que
la verdad estoy de acuerdo con lo que dijiste antes. Es algo muy Vamos. personal. Esta vez estoy de acuerdo con vos. Es algo muy, muy personal que tiene que ver con las sensibilidades propias de la persona, ¿no? Las preferencias personales. No, No, no sé si a todo el mundo le va a caer bien el humor de Seinfeld. Si sí, es uno verdad, ve es un episodio de particular. Seinfeld, sino, es bastante ácido, así como crudo, súper irónico, oscuro, ¿no? Sí, Capaz que hay gente que se siente aburrido por un lado porque el ritmo no es el ritmo de una serie no, normal o incluso que les impresiona tanto que deciden no verlo más. sí, exacto. Sí, de Sí, hecho yo tampoco es que la vi, o sea, capaz que a una serie está el término binge watch, que es como que la mirás claro. toda de un saque y con Seinfeld nunca me pasó, es como la tengo Ujú. que ver de a tapas porque además también los capítulos no es que tienen un hilo, que No, lo puedes no, no ver es que tranqui. todos los, claro, no es que los episodios se No, conecten entre todos como pasa con Friends o claro. muchísimas O otras otra sitcoms. serie, sí, 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 sí. no, no hay un hilo conector. Y por otro lado, creo que hay personas a las que las historias del estilo Friends no les va porque les parecen, no sé, a veces medio empalagosas o Sí, poco profundas, ¿no? poco, sí, total. Sí. Si vos tuvieras que elegir, Mika, entre Bueno, las dos, bueno, no, bueno, sí. Sin decir, o sea, sin caer en cuál es la mejor o no, simplemente por una cuestión de quizás preferencias, capaz que caigo con Friends porque la verdad ujú, que me la sé más de memoria, me sé diálogos, la pongo sí. siempre de fondo, Ujú. pero bueno, me gustan las dos. ¿Vos cuál dirías, Nikki? Bueno, ya saben que no, no son mis series favoritas. Son de esas series que veía al paso por Warner cuando Sí, merendaba. Pero no sé, Friends la vi múltiples veces, episodios salteados mientras merendaba y nunca me enganché. Nunca me enganché. Esto del tema de a veces ser medio empalagosas. Bueno, soy de esas sí. personas que la encuentran como medio empalagosa a momentos. Así que en base a eso creo que elegiría Seinfeld por el tipo de humor. Por el Por- tipo de humor. sí, Así sí, más es ácido, bastante más ácido. oscuro. Sí. Sí, me va Y un poquito bueno, más. y si tuvieses que elegir como quizás a modo de serie, si tuvieses que elegir alguna como quote, alguna cita de ambas series que te haya gustado, que te Sí, haya interesado o que quizás resuma un poco lo que te parecieron las series, ¿qué sí. elegirías? Mira, yo obviamente no vi demasiados episodios como para aprenderme el diálogo de memoria, pero aparecieron algunas series mientras leía distintos artículos o miraba distintos episodios que me llamaron la atención. Tengo uno de Seinfeld y tengo uno de Friends A que ver, elegí. Bueno, el de Seinfeld está muy bueno porque me identifica. Me a siento ver, identificado con claro, lo que dijo el sí. personaje de Jerry que dice, bueno, los cumpleaños son meramente un símbolo de cómo otro año se fue y lo poco que hemos crecido. No importa qué tan desesperados estemos de que algún día emerja un mejor yo, con cada soplo de las velas en la torta sabemos que no será así. Es Es verdad. verdad, es Es ver- verdad. es como cuando pasa Año Nuevo, que la gente dice, Ay, ay, sí, un año nuevo, un nuevo yo. ay, No, sí, las no, resoluciones, mentira, un día nah, más, sigue todo es un día igual. más. Es así, así que Bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso. genial. Y aparte una cita también que refleja mucho el corazón de la serie. Sí, tal cual, tal cual. Sí, 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 esa serie medio pesimista, ¿no? Sí, totalmente. El tono pesimista de la serie es... Sí, Me casi, gusta. sí. ¿Y de Friends? Y de Friends, bueno, es como que va por las mismas líneas, esto de reflejar a la realidad en la serie. Mónica en un episodio le dice a Rachel, En el primero. bienvenida... ¿El primero es? Sí, en Ah, el al final del primero. primero. Al final del primero. Al final del primero, es verdad. Le dice, bienvenida al mundo real. Apesta, te va a encantar. Y es verdad, es Y esa le cortan las agridulce de la tarjetas vida. de crédito a Rachel. Y le corto las tarjetas de crédito, es verdad. Y sí, totalmente. Buenísimo, Bueno. buenísimo, la verdad. Bueno, Muy, vemos muy que te bueno. gustan las cosas más crudas. Ah, sí, sí, así como más negativas, pesimistas, eso me va. ¿Vos, Mica? A ver si es algo más positivo. No sé, pero creo que Ah, son dos citas que son como muy icónicas
de las series. Por ejemplo, de Seinfeld, una de los capítulos que más me gusta y por ende una de las citas que más me gusta es cuando un reportero escribe una nota sobre que Jerry y George son una pareja gay y ellos, entonces todo el capítulo gira en torno a eso y ellos, como no, se ve que no quieren quedar homofóbicos, todo el tiempo están reiterando, no es que haya nada de malo con eso, no es que haya nada de malo con eso, como también un poco ironizando a esta gente que dice, ay no, yo no soy homofóbico porque tengo un amigo gay. Claro. Un poco Sí, juegan sí. con eso y es excelente. Y eso fue en los 90. Sí, Podría claro. aplicarse totalmente al día a día hoy en día. Sí, porque gente mala sigue habiendo. Totalmente. Y después en Friends, el que me gusta es cuando el que el que un poco Mónica y Chandler no quieren que los demás sepan que ellos están saliendo. Entonces es la icónica frase es que dice, ellos no saben que nosotros sabemos que ellos saben que sabemos. Porque un poco Buenísimo. medio que Chandler y Phoebe están como en una cita, porque Phoebe medio que lo está pinchando para que digan que están saliendo. Así que sí, creo que yo me quedo con esas 2 citas de cada serie. Están muy buenas. Creo que elegimos series que encapsulan el corazón, la esencia de cada Citas, una, ¿no? sí, Sí, totalmente. citas. Sí, totalmente. Totalmente, es Así así. que ahora les toca a nuestros seguidores, Nikki, a nuestros Ujú. teleadictos, Está bien. ¿no? No sé si seguidores, pero oyentes quizás. Bueno, oyentes, sí. Ya Así tenemos que, seguidores. seguro. Así que les preguntamos a ustedes también, ¿tienen alguna cita favorita de alguna de estas Ujú. series? Díganos, queremos saber. Escriban, como saben, por nuestro Instagram o Twitter, nos pueden dejar un mensaje privado, comentario, como quieran. Y con esto llegamos al final del episodio Teleadictos. En el próximo vamos a estar explorando uno de los tipos de comedia que explotaron a mediados de los años 2000 y que bueno, que sigue siendo uno de los favoritos de los televidentes. Y uno de mis favoritos también. Sí. Uno de mis favoritos personales y sé que uno de los favoritos tuyos también, Mika. Obvio. Y no vamos a decir qué, pero lo vamos a jintear un poquito. Fue un boom de nuevo durante el 2020 en la pandemia. Bueno, no digo más Ay, nada. sí, es verdad, es verdad. No digamos más, no digamos más. Como siempre, no se olviden de suscribirse para no perderse el contenido nuevo. No se van a querer perder este episodio que se viene. Y síganos en las redes sociales, Instagram, Twitter. Saben que somos @teleadictas o teleadictas en Instagram solamente. Sí. Y pueden, obviamente, compartir el podcast con sus amigos. Eso se los Sí, vamos a agradecer. por favor, y no se olviden tampoco de dejar una reseña de 5 estrellas en las plataformas de podcast porque nos reayudaría. Y si quieren dejarnos algún comentario o tienen sugerencias, pueden mandarlos por el formulario de comentarios que pueden encontrar en el link de la biografía de Instagram y Twitter. Totalmente. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, nos reencontramos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego.